Muy buenos días a todos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, sus familias. Bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra en nuestro día de domingo de iglesia. Quisiera mencionar un par de cosas con respecto al próximo mes de junio, dadas las condiciones de la pandemia y de lo que se permite en el día de hoy. Pues no vamos a tener nuestras reuniones en el edificio, vamos a continuar en el mes de junio con nuestras reuniones virtuales, de esta forma como hoy la estamos pudiendo disfrutar. Continuaremos así en el mes de junio. También quiero mencionar que hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones. Le hemos llamado el surgimiento de la nueva normalidad, un término que se ha hecho popular recientemente debido a la pandemia y de todos los cambios que está generando. Quiero mencionar que en la noche del domingo, después de cada reflexión bíblica, hoy por ejemplo, vamos a enviar una guía de reflexión para que podamos durante la semana, personalmente, ojalá con amigos, con familiares, reflexionar un poquito sobre el tema que estamos exponiendo cada domingo. Creo que es importante que no solamente escuchemos, sino que tengamos tiempos de reflexión. Está orientado esta serie para dar elementos sólidos, elementos cristianos, elementos que puedan realmente ayudarnos a manejar todos los desafíos que no solamente se han presentado en el momento, sino que se presentarán post pandemia. Permítame orar un momento en el día de hoy. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, en nuestras vidas, en cada hogar. Ruego tu bendición para cada uno de nosotros. Señor, en este tiempo protege cada hogar, cada familia y permítenos que a tu luz podamos hacer los cambios, las transformaciones que tú quieres que hagamos en medio de esta crisis. Señor, danos una capacidad de reflexionar, de ver las cosas como tú las ves. Pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. En el día de hoy, entonces, iniciamos nuestro tema. Vamos a tener unas 4 reflexiones con el tema de el surgimiento de la nueva normalidad. Vamos a tratar de responder durante este mes 2 preguntas muy importantes. ¿Puedes encontrar tú, la primera, puedes encontrar tú esa nueva normalidad? Y en segundo lugar, ¿cómo se va a ver la vida? ¿O cómo se ve la vida después del coronavirus? Es algo que tenemos que reflexionar y pensar y estar preparados antes que esto ocurra. En el día de hoy, tu vida, mi vida, luce muy diferente de lo que yo me imaginaba a comienzo de año, que iba a estar haciendo, cómo iba a lucir mi vida, la vida de la familia, de la iglesia. Y eso es algo que no solamente es personal o de nuestras familias, es del mundo entero. Han habido tantos cambios, hay algunos cambios que son triviales y han habido otros cambios que son muy profundos. Quiero mencionarles que este es un tiempo de una tremenda oportunidad. Este es el desafío para cada creyente, cada persona en el día de hoy. Una tremenda oportunidad de resetearnos, como se dice en el día de hoy, o más bien reiniciarnos. Otro término que se usa mucho en el día de hoy, reinventarnos. No va a ser nada fácil, pero es una tremenda oportunidad para esto. Esto ha generado una nueva normalidad, una normalidad que es catalogada o es descrita como una normalidad disruptiva y no invitada.
quiere decir con una altísima capacidad de alterar, de afectar, de perturbar, y que nadie la esperaba, nadie la estaba buscando. En el día de hoy, la nueva normalidad se puede resumir en una expresión, el término incertidumbre. La incertidumbre es la nueva normalidad futura. Este es un momento histórico único en nuestras vidas. Por lo menos en mi vida, yo ya tengo varias décadas encima. Ha sido único, jamás yo había experimentado, ni mi familia, ni la historia reciente de nuestro país, estos eventos que estamos experimentando en el día de hoy. No sabemos, en medio de esta incertidumbre, muchas cosas. No sabemos cuándo vamos a reiniciar nuestros servicios del día domingo. No sabemos cuándo se van a abrir plenamente las fronteras. No sabemos cuándo vamos a poder reunirnos con nuestros amigos, escoger cualquier lugar para reunirnos, cuándo podemos ir al campo, a la playa, cuándo podemos volver a disfrutar del cine, del teatro. No sabemos muchas cosas. Para varios de ustedes, este tiempo, para todos nosotros, mejor dicho, este ha sido un tiempo de pérdidas muy personales. Algunos, gracias a Dios, han tenido pérdidas pequeñas. Otros han tenido pérdidas más grandes y profundas. Algunos han perdido cosas no tan esenciales. Otros han tenido pérdidas que han afectado tremendamente sus vidas. Hay personas en nuestro país, en nuestra nación, en esta ciudad, tal vez familiares, que han perdido seres queridos, han perdido amigos. Esta pandemia ha dejado muchos elementos de pérdida. Algunos inclusive han perdido el sentido de seguridad. Muchos jóvenes en el día de hoy han perdido este sentido de seguridad. Algunos de ustedes han tenido que aplazar cirugías, tratamientos. Algunos han perdido ingresos económicos, el trabajo, sus empresas, sus negocios se han visto disminuidos. Parece que el mundo está fuera de control, o por lo menos de nuestro control. La economía global no se percibe como algo que puede tener un curso muy definido en las próximas semanas y meses. Hemos perdido la libertad, ciertos elementos de la libertad. Algunos han perdido sus ahorros. Algunos habían planeado un viaje especial para este año en familia y ya no es posible. Pérdidas, pérdidas, pérdidas. Con respecto a las pérdidas, al duelo, encontré una expresión en la literatura se refiere de este tema de la siguiente manera: el dolor, el pesar o la pérdida no te cambia en sí mismo. El dolor, la pérdida o el pesar te descubre, revela lo que hay dentro de ti. Una pérdida, un dolor, una ausencia, en sí mismo no te transforma, pero sí revela qué hay en tu interior. Y creo que en esta época de pandemia, donde hemos tenido tantas restricciones por la cuarentena, ha ocurrido muchas cosas en tu vida, en mi vida ha ocurrido. Hay cosas que esta pandemia, esta cuarentena ha revelado de mí mismo, de mi comportamiento, de mis hábitos que tal vez no era tan consciente. He visto, por ejemplo, casos que parejas que tenían, se supone, un más o menos buen matrimonio, y en este momento donde han tenido que convivir toda la familia en escasos metros cuadrados, se ha generado tanta tensión y dificultades que parece que estos matrimonios están entrando en crisis, pero simplemente están revelando lo que hay adentro. Para algunos
por ejemplo, ha sido un motivo de revelar ira, de revelar frustración. Para otros no solamente cosas negativas, sino también cosas positivas, solidaridad, paz, compañerismo. Para esta etapa ha revelado algunas cosas de nuestro interior. Y espero que durante las próximas semanas podamos dejar al reflexionar qué es lo que esto ha revelado, lo que revela de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, qué cosas es necesario o no son tan esenciales y es necesario dejar. Durante las próximas 4 semanas les voy a invitar a pensar, a orar. Todo este cambio, toda esta disrupción, como se menciona este fenómeno sociológico, ¿qué está mostrando en tu vida, en mi vida, en cuanto a las cosas que debo dejar? Espiritualmente, esto tal vez también nos ha causado gran impacto. Para algunos creyentes ha generado dudas, temores, han surgido heridas que se pensaban ya superadas. Para algunos ha revelado o ha entrado en crisis y digo, bueno, realmente yo no creo en Dios o nunca lo he creído, o esto muestra que no existe un Dios, no sé dónde estás tú desde el punto de vista espiritual. Pero una vez más digo, este tiempo de pandemia, preparándonos para esta nueva normalidad, es una tremenda oportunidad para reiniciar, para reinventarnos, para rehacer, para retomar caminos que tal vez nunca habíamos tomado o nunca los habríamos tomado si no llega esta situación que estamos viviendo en el día de hoy. Quisiera dejarles varias preguntas. Durante esta serie van a haber tal vez más preguntas que respuestas. ¿Qué estás aprendiendo sobre ti durante estos días? Durante estas semanas, con todos estos cambios, ¿qué estás aprendiendo de ti? ¿Cosas buenas y cosas malas tal vez? O cosas por lo menos no tan buenas. Una segunda pregunta para reflexionar es, ¿qué estás aprendiendo sobre Dios en estos días? Sobre esta semana. El teólogo de hace unos 500 años, Juan Calvino, decía que es muy importante el autoconocimiento como parte del conocimiento de Dios. Y también él afirmaba que se necesita el conocimiento de Dios para autoconocernos mejor. Estas dos preguntas están relacionadas. ¿Qué estás aprendiendo de ti durante estas semanas? ¿Qué estás aprendiendo de Dios durante estas semanas? ¿Qué pasa, queridos amigos, si toda esta irrupción, toda esta disrupción, como algunos más descriptivamente lo califican, es una invitación? ¿Qué tal si todo esto es una invitación a reflexionar, a reconsiderar, a reinventarnos, a redireccionar, a resetear nuestras vidas? Y cada uno de una forma diferente. Para ninguno de nosotros, para mí, no pretendo en estas exposiciones decirte qué tienes que hacer, porque probablemente tu experiencia va a ser en esta crisis diferente a la de tu esposo, a la de tu esposa, a la de tu hijo, a la de tus padres, a la de tus primos, a la de los amigos, en fin. Cada persona seguramente está elaborando esta situación en forma diferente. Como dije, para algunos les ha implicado aplazar ciertos planes, aplazar el inicio de cierto negocio, la expansión de ciertos negocios, una ceremonia de grado, una vacación. Quisiera mencionar un personaje de la Biblia que creo que es uno de los personajes en la historia que más pérdidas ha tenido. No sé si realmente es el que más ha sufrido de todos los personajes bíblicos, porque creo que frente al sufrimiento del Señor Jesús,
en este mundo, en la cruz y todo su padecimiento, pues tal vez es imposible compararlo. Pero sí uno de los personajes que más pérdidas ha tenido. Este personaje está en el Antiguo Testamento. Este personaje es Job. Un libro entero es dedicado a su historia. El libro de Job es uno de los textos más antiguos del Antiguo Testamento. Probablemente algunos dicen que se ha redactado aún antes de la redacción del libro de Génesis. No que los eventos sean anteriores al libro de Génesis, eso sería imposible, pero que sí fue redactado aún antes que el libro de Génesis. Este era un hombre de edad mediana, hijos ya grandes, próspero, una excelente familia. Y también hay otro personaje que está ahí al lado de esa historia, Satanás, aquel que es la personificación del mal y de la maldad. Y ocurre en su vida de una forma súbita. Podríamos decir que en un día tiene una pérdida catastrófica. Estaban en una reunión familiar, sus hijos, cuando se ubica esa historia. En momentos donde todo parecía ir muy bien, sorpresivamente, Job tiene una gran pérdida. Permíteme leer ese texto. Es un poquito extenso, varios versos, pero nos muestra la dimensión de esa pérdida. Job, capítulo 1, versos 13 al 22, dice así. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Verso 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Seguía la crisis. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando llegó otro y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del mayor, de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Tremendo momento de caos, de pérdida de una forma tan súbita como lo describe el texto bíblico. Pero, ¿cómo reaccionó Job? Job responde de la siguiente manera en el verso 20. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. Estas eran costumbres antiguas para expresar dolor, pérdida, luto, un sufrimiento emocional. Era una forma gráfica de expresar sentimientos internos. Y dice, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Tremendo que este hombre de Dios, en este momento tan crítico,
en vez de huir y de alejarse de Dios, se acercó a Dios y confió en Dios. Miren lo que dice. Estas palabras son consideradas en la historia de la literatura de una profundidad, un recorrido impresionante. Dice así: entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Este es un libro de una profundidad tremenda. Maneja de muchos ángulos el tema del sufrimiento. Hay una especie de estoicismo allí en todo el recorrido del libro. Hay muchos diálogos entre Job, su esposa, sus amigos o personas a su alrededor tratando de explicar o de justificar todo esto que le ocurrió. Con base a este personaje, quisiera hacerte dos preguntas también. ¿Qué perdiste durante esta pandemia? ¿Qué pérdida has tenido? Algunos pocas, otros algo trivial, como dije, algunos algo muy importante en sus vidas. Como dije, para algunos significó perder el trabajo, para otros conozco amigos que sus nietos han nacido en estos días y no han podido conocerlos físicamente ni abrazarlos físicamente. Algunos han perdido oportunidades en la vida de trabajo, han perdido bienes, han perdido las vacaciones soñadas, la libertad de salir, ceremonias de grado, etc. ¿Qué has perdido? Todos creo que hemos perdido algo. No como una dama que estuvimos hablando y ella me decía, no, para mí esta ha sido la época más maravillosa de mi vida, llena de amor, de paz, de bendición, nunca he podido estar mejor. Yo preguntaba, esta señora en qué planeta tal vez anda. Todos hemos perdido. ¿Qué perdiste tú? ¿Qué estás perdiendo en esta pandemia? Pero la segunda pregunta es la clave que quiero que podamos tú y yo reflexionar el día de hoy, esta semana, este mes. De todo lo que perdiste, ¿qué son cosas que realmente son indispensables? ¿Qué son cosas que valía la pena luchar, conservar? ¿Qué son cosas que eran vitales? De lo que has perdido, ¿qué es algo que es realmente irreemplazable? Piénsalo en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida de iglesia. No todas las pérdidas son iguales, eso lo entiendo. Pero frente a las pérdidas, frente a esta experiencia de pandemia, a todos creo que nos ha indicado que son algunas cosas que ahora los miro con una perspectiva diferente. Ya no las considero tan esenciales, ya tal vez no vale la pena tanto esfuerzo por conseguir esas cosas o ese tipo de actividades. Pensemos, y voy a hacer esta invitación varias veces durante este mes, ¿qué son las cosas que debemos dejar? Esto se comportaría como, yo pondría el ejemplo de algo que ahora hace nuestra cultura, hace unos 20 años para acá, se está haciendo cada vez más común, esto de las ventas de garaje. Estas ventas de garaje son esas cosas que a veces en casa, que nosotros la compramos al precio completo, al precio full, pero ya no son tan esenciales. Y de pronto en determinado momento decimos, ¿por qué no nos deshacemos de ellas? Porque tal vez otra persona la necesita y la rebajamos de precio y hacemos lo que en el día de hoy se llama una venta de garaje. Cosas que tal vez tenían un valor anterior importante, pagaste una suma importante, pero ahora no tienen tanto valor. Yo tengo algunas cosas aquí que
pensando, podía organizar yo mismo eh, una pequeña venta de garaje. No sé si has estado en una venta de garaje. ¿Qué serían algunas de esas cosas que podemos dejar, que ya no son tan importantes? Esta nueva normalidad nos debe dejar claro para ti y para mí qué es cosas en nuestra vida personal, familiar y de iglesia no necesitamos y más bien las debemos dejar a un lado. Tal vez y otras que tenemos tal vez que recuperar o que ponerle más énfasis. Cosas para dejar, pero cosas para retomar o para afianzar mejor. Hablaba con varias familias y me decían cómo han disfrutado y cómo ha sido de especial poder varias veces a la semana comer juntos como familia. Son cosas para rescatar. Como algunas personas dicen, tenía tantos viajes de trabajo este año, reuniones, se han disminuido a prácticamente cero y eso me ha permitido ser más creativo en mi trabajo, pasar más tiempo con mi familia. Algunos tal vez, al contrario, deben, después de esta pandemia, viajar más. ¿Qué son esas cosas que necesitas, dada esta nueva realidad, enfatizar verdaderamente? Y que otras, tal vez, dejar a un lado y no son tan esenciales. Veamos qué descubrimiento hizo Job de su vida. Hay algunas cosas de las que hemos perdido durante este tiempo que realmente no son tan importantes. Otras sí, pero hay algunas que no lo son tanto. Tal vez hay algo más grande que vale la pena tener, esforzarse y dedicarse. Vale la pena luchar, tal vez esta pandemia te ha dado un nuevo horizonte por el cual luchar, ir tras él, nuevas prioridades, nuevas formas de inversión que invertir. Adelantemos la película en la vida de Job. En el capítulo 42, al final del libro, Job reconoció esto. En Job capítulo 42, versos 1 al 6, dice así: Job respondió entonces al Señor y le dijo: Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Un alto aquí pequeño. Por favor, tu nueva normalidad no la puedes basar de lo que dicen las redes sociales. De lo que las redes sociales, el gobierno, las políticas mundiales dicen que es importante ahora. Creo que sí tenemos que ser sabios en manejar nuestra vida en cuanto a la salud, precauciones, todo eso, eso es otra cosa. Pero nuestra vida nuestra nueva normalidad debe ser fruto de una reflexión. Por eso estas preguntas que hoy estoy planteando. Sigue el texto. De cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, diciendo el Señor a Job. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oído había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, dice Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por lo tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es un hombre justo, un hombre que era espiritual, tenía una sólida vida cristiana,
pero en ese momento de pérdida pudo reflexionar y decir, ¿qué más? ¿Qué cosas tal vez no eran tan esenciales de mi vida? ¿Y qué cosas ahora sí lo son? Y como dice él, de oídas experimentaba su relación con Dios. Ahora tenía un claro conocimiento de quién es Dios y cómo obra en la vida de cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos y hermanos, algunas de las cosas que has perdido, que hemos perdido como personas, familia, como iglesia, no son tan importantes. Creo que esta experiencia nos está llevando a una nueva normalidad, que nos muestra cosas que debemos dejar a un lado y otras cosas que debemos enfatizar. Hay otras cosas sobre las cuales sí vale la pena edificar nuestra vida. Reflexionemos hoy, esta semana, este mes. Voy a dejar un listado que también lo enviaremos por las redes sociales para que de pronto allí tú puedas anotar en una columna las cosas que has perdido pero que no son tan importantes o que te has dado cuenta que no vale la pena preocuparse, luchar, y otras que vale la pena ir, reconquistar, revivir, etcétera, etcétera. Vamos a tener esa lista para que cada uno de nosotros podamos reflexionar. La próxima semana hablaré de todos los cambios culturales que esta pandemia probablemente nos está llevando a cuestionar o a pensar o a repensar de nuestra forma de vivir. Antes de terminar y de orar para que el Señor nos ilumine, nos dé esa capacidad de reflexión, vamos a escuchar nuevamente una de las canciones de la alabanza que creo que también nos invita a esa transformación, a ese reinicio, a esa reinvención en la vida de cada uno de nosotros. Escuchemos este tema. Vacío
después de escuchar esta canción, quisiera que pudiéramos como familia orar, o si estás solo, orar por ti, por tu familia, por la iglesia. Vamos a orar y a encomendar este tiempo. Vamos con el Señor a construir esta nueva normalidad. Vamos a dejar algunas cosas que no valen la pena detenernos y conquistar otras, tal vez con mayor fuerza, con mayor dedicación, con mayor claridad. Vamos a orar. Señor nuestro, parece contradictorio en estos tiempos agradecer todos estos cambios, toda esta disrupción en nuestra vida, todas estas pérdidas. Señor, que nos muestran que muchas veces hemos edificado nuestra vida en cosas que no son sólidas, que no son de beneficio, que no son trascendentes. Señor, permítenos reflexionar en estos días. Para construir esa nueva normalidad debemos dejar algunas cosas y retomar otras. Señor, perdónanos, así como pidió perdón, como se confesó Job, porque hemos basado nuestro éxito, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en cosas o en relaciones o en actividades que no son de edificación, que no son lo más importante en este mundo. No son lo más saludable tal vez. Señor, perdona las excusas que tenemos siempre para tener una vida diferente. A veces nos excusamos en la diligencia, en el esfuerzo, en el trabajo, en la provisión para nuestra familia, pero descuidamos otras cosas que son esenciales. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdón por ignorar en este tiempo que tú nos estás invitando a una verdadera nueva normalidad. Señor, ayúdanos a dejar lo que no es tan esencial. Ayúdanos a enfocarnos en otras prioridades o a cambiar las prioridades. Señor, ayúdanos a concentrarnos y a poder edificar nuestras vidas en lo más sólido, en ti, en tu presencia, en tu pensamiento, en obedecerte a ti, en todo lo verdadero, en todo lo sólido, Señor. Gracias por estos tiempos que nos invitan a reiniciarnos, a reinventarnos. Señor, no permitas que continuemos igual. No permitas que sean las redes sociales, los medios de comunicación, los gobiernos, los que determinen nuestra nueva normalidad. Señor, que seas tú quien nos guíe en una fructífera nueva normalidad. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Queridos amigos, que tengan un lindo tiempo de domingo en familia, con amigos, y continuemos reflexionando. Que el Señor les bendiga.